Pulso económico, que como siempre vamos a empezar echando la vista atrás, a ver cómo va la bolsa española, que hoy retrocede 0,37%. El índice general en 13.480,4. Algunos valores aprovechan el día, no mucho. Indra, la que más sube, 1,91 arriba, Bankinter 1,84 arriba y Sabadell, que sube 1,51 arriba. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras. La que más, Fluidra, se deja 3,09 en la sesión, Inditex 2,87 y Grifols 2,16. Y a continuación les voy a adelantar, a modo de titulares, lo que a mí me parece que va a ser lo más relevante en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico tenemos que hablar de una buena noticia. Estados Unidos y China se van a reunir en Suiza para abrir conversaciones sobre los aranceles. Y eso es una novedad. Mientras tanto, en China ha habido otra interesante novedad y es que han iniciado una rebaja de tipos. Luego lo vamos a comentar, a ver qué impresión les produce a nuestros invitados. Y en segundo lugar, la OPA de moda, la OPA de la consulta popular, la asamblea de facultad que tiene planteada el gobierno sobre pues esta decisión, para algunos intrascendente por lo que parece, de la OPA del BBVA hostil sobre el Banco Sabadell. Parece que el BBVA tiene 2.300 millones preparados para mejorar su oferta por el Sabadell. Mientras tanto, el BBVA y el Sabadell hoy pues aumentaban, mejoraban, aceleraban en bolsa. Que luego les preguntaremos a los invitados qué contestarían ellos en esa consulta de Pedro Sánchez. Bueno, ya sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra. Preparado para votar. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Hola, Xavier, buenas tardes. No es lo que me gustaría votar a mí, pero bueno. Analista de mercados en eBroker, ¿todo bien? También estoy preparado para votar también. También, pero para votar cosas más trascendentes. Me gustaría, sí. Eso ya me gusta más, ¿ves? Bueno, vamos con la bolsa. Los mercados, incluido el IBEX, todos los europeos, han registrado unos cambios siquiera moderados, con un predominio de lo bajista, eso es cierto, que en España han liderado tanto Fluidra como Inditex y una de las colistas tradicionales que es Grifols. Banda. Sí, hemos tenido un día hoy, pues, siguiendo yo creo al cierre del mercado americano ayer y luego con la apertura también con bastante indefinición, pues hemos acabado pues una ligera caída que fundamentalmente viene porque la compañía que más pesa pues es la que está en segundo lugar en las caídas, ¿no? Pues bueno, el resto bastante como para no acordarse de este día de bolsa. Sí, completamente sesión, tono indefinido, plano. Se ha hablado de las negociaciones Estados Unidos-China el próximo fin de semana, mucho escepticismo, luego hablaremos de ello. La reunión de la Reserva Federal, que esta tarde a las 8 comunican tipos, tampoco va a haber muchas sorpresas y también ha pasado un poco desapercibido. Y luego pues sigue la temporada de publicación de resultados del primer trimestre, que está próxima a finalizar. El desenlace está siendo bueno, pero ha dado soporte al mercado todos estos días. Pero lo que sí que estamos viendo, esto creo que sí que es importante decirlo, en los últimos días se aprecia un aumento de las revisiones a la baja en las guías o incluso que empresas que habían ya publicado suspenden la guía para este año. No tiene nada claro que lo que pasará en la segunda parte del año. Y luego ha habido también algunos asuntos monetarios, decías tú antes en la presentación, China baja tipos a corto plazo, también el ratio de reservas de bancos, geopolíticos, Pakistán y la India están ahí enzarzados en un conflicto militar que todavía está en un estado muy primario, pero que no sabemos cómo puede terminar, y luego pues alguna de las ocurrencias de Trump, no lo ha emprendido esta vez con las farmacias y con el cine y de esto. Pues, también. Contra el Papa. También. Contra el Papa, ¿verdad? Se ha hablado también un poquito de ello. Bueno, vamos a empezar por la buena noticia del día. Siempre es agradable, ¿verdad? Va a haber conversaciones entre Estados Unidos y China, nadie garantiza nada, pero bueno, está bien que sea en un lugar como Suiza, el templo de la neutralidad política, y que ahí se vaya a hablar de aranceles. Y de algo muy relevante, que China ha empezado a rebajar sus tipos de interés. Banda. Sí, el dato de bajada de tipos viene en línea con lo que puede negociar, pero ayer estuvo en la Casa Blanca el nuevo presidente de Canadá y tampoco han hablado de aranceles. O sea, estamos en una situación que las primeras reuniones va a ir por el lado de ver cómo realmente ven la cara
al nuevo presidente de Estados Unidos, que ya lleva 100 años, no, 100 días. Se han hecho muy largos. Y lo que realmente vemos es que estas negociaciones no son a corto plazo. O sea, esto va a entrar en una dinámica que lo que va a marcar es quién lleva la parte de la negociación. Yo creo que China lo está haciendo bastante mejor que Estados Unidos, porque a todas las actividades que ha presentado Trump contra China no han dado respuesta. Entonces, cuando ellos ven que hay oportunidades de negociación directa, como la que vamos a tener el sábado en Suiza, es cuando van a empezar a hablar. O sea que todo lo demás, a los chinos yo creo que el ruido de los mercados y sobre todo de la situación política les gusta cero, y van a ir claramente a marcar su territorio, el interés que tienen para llegar a un acuerdo, porque tienen que llegar a un acuerdo, porque al final tienen que exportar sus productos a Estados Unidos, sea como sea, y llegar con las mejores condiciones posibles. Sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, ¿no? Aquí un poco resaltar el despiste que tenemos en el mercado, ¿no? La semana pasada Estados Unidos decía nada de conversaciones con China, y esta madrugada pues sí hay conversaciones con China. Es un estadio muy primario donde se van a plantear pues una serie de bases, como digo, muy preliminares para ver de qué van a poder hablar. Yo creo que intentarán no transmitir ningún signo de debilidad ni por parte de unos ni por parte de otros, y hay que tener claro que materializar acuerdos pues va a llevar tiempo. China, por su parte, pues sigue con sus planes de estímulo, entre los que entra precisamente pues el tema de la rebaja de tipos de interés y la rebaja también de las tasas que se les pide a los bancos para mantener, digamos, liquidez. Esto libera al final liquidez en el sistema, y bueno, pues se supone que ellos intentan que haya más autoconsumo también para equilibrar un poco lo que pueda dejarse de meter fuera. Bueno, vamos a este lado del Atlántico, a Europa, donde parece que el impacto ante lo que puede ser un euro fuerte va a ser la clave para decidir sobre los tipos en el Banco Central Europeo. Hay miedo a que eso, pues el euro demasiado fuerte, sea otro limitador de las exportaciones, sobre todo de Alemania, también de Francia. Y hay miedo también a una nueva ola de aranceles por parte de Trump. Se habla de 170.000 millones de impacto. ¿Qué esperan ustedes con los tipos en Europa? Bueno, yo creo que sí es verdad que este nivel de euro frente al dólar tan fuerte sí que evita que muchas decisiones en los tipos de interés se vayan a tomar rápidamente, ¿no? Nos sitúa en un entorno en el que las expectativas de bajada de tipos eran más fuertes hace 2 meses que lo que son ahora. Yo creo que los próximos, por lo menos yo no vería más bajada de tipos en Europa hasta después del verano. Consecuencia de todo este entorno que tenemos económico, que mientras que no se aclare los acuerdos sobre los aranceles, poco hay que hacer, ¿no? Hay que tener la vista a más largo plazo y empezar a ver qué es capaz Europa de hacer en este entorno. Vemos que también nos está afectando mucho el que Alemania, cuando parecía que ya tenía decidido el gobierno, se meta en un impasse en el que vuelve a dejar la situación política en Alemania bastante entre algodones, y ya veremos. Entre colgada y un poco colgada, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que aquí mismo habíamos dicho hace algún tiempo que el Banco Central Europeo tenía un problema con los tipos de interés. ¿Cuál era este problema? Por una parte, quizás tenía necesidad de bajar los tipos de interés para reactivar un poco las economías de los países grandes, especialmente Alemania, que estaba muy parada, pero que si hacía esto, probablemente lo que se iba a encontrar era con un euro que se le iba a caer, se le iba a debilitar, y esto pues para todas las importaciones, sobre todo de combustible, petróleo y tal, iba a ser complicado. La situación ahora, ¿cuál es? Pues que justo todo lo contrario, tenemos un euro fuerte, que es verdad que penaliza a las exportaciones, pero ese euro fuerte también lo que le permite al Banco Central Europeo es hacer alguna bajada más de las que se podía pensar de tipos de interés, como dice Antonio, probablemente pues para después del verano, a final de año, hacer un par de bajadas de 1/4 de punto en cada caso. Eso le permitirá activar un poco o intentar reactivar las grandes economías, y al mismo tiempo no tendrá el peligro de ese euro débil que podría importar inflación, porque tal y como ha evolucionado el euro fuerte respecto al dólar, pues aunque bajen los tipos, bueno, no va a correr peligro. Así lo veo.
Bueno, vamos con Red Eléctrica, transformada en bolsa en un nombre de estos bonitos, Redella. Bueno, vive una ola de cambios accionariales e institucionales, de cambios de consejeros sobre todo, después del apagón. Unos cambios que sospechosamente los dirigen desde la Moncloa y deciden pues, que entre la exministra Arantxa González Laya, que salga uno del Partido Popular que había quedado en un pliegue ahí en el Congreso, en fin, que parece que vienen momentos de cambios estructurales importantes en Redella porque alguien ha incomodado a la Moncloa, que de verdad es quien manda ahí, por mucho que les cuenten a ustedes que es una sociedad privada, que formalmente lo es una sociedad donde el 20% lo tiene la SEPI y donde el que manda es Pedro Sánchez. Don Antonio. Pues mira, Xavier, a mí aquí lo que me preocupa ya no es tanto los enchufes y las entradas que pueda haber a nivel directivo, organizativo en Redella, porque ya sabemos cómo está funcionando esto. A mí lo que me preocupa es que hoy Expansión publicaba un artículo en el que decía que, por ejemplo, BlackRock, que es un inversor institucional de gran nivel, parece que ha hecho ya algún movimiento con la idea de salir. Y también publicaba un cuadro donde se veía pues, algunos inversores institucionales extranjeros saliendo. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa, como hemos dicho muchas veces, porque, fíjate, es una incongruencia. Por una parte tenemos una empresa que opera como un monopolio, como operador del sistema eléctrico español, regulado, ingresos del 100% domésticos y predecibles, sensibilidad nula al tema de los aranceles, baja volatilidad, un refugio seguro. Pero por otra parte tenemos a estos señores organizando los líos que están organizando, y esto al inversor extranjero que ve que se toman decisiones que son políticas y no son decisiones económicas o financieras, no le gusta nada y se va. Entonces esto es un ejemplo claro de lo que hemos dicho varias veces aquí en los últimos tiempos, que puede pasar con Telefónica, que está pasando, que puede pasar con Indra, que está pasando, y que está pasando de nuevo con Redella. A mí eso es lo que me preocupa, que al final empresas que podían ser muy válidas en estos momentos para recomendar a un inversor particular, decir, oye, puedes pasar aquí un tiempo tranquilo mientras el mercado pueda estar alborotado, pues a mí, sinceramente, después de lo que vimos el lunes de la semana pasada y lo que estamos viendo esto, pues tengo mucho reparo y mucho cuidado a la hora de recomendar el valor. Anda. Sí, en general lo que estamos teniendo es una falta de credibilidad para el inversor institucional no español, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el peso que está teniendo en todas las decisiones empresariales las interferencias del gobierno está marcando que realmente la valoración de las compañías en bolsa se aleje mucho de sus resultados financieros y que sean producto de esa intervención política. Nos quita la absoluta capacidad de tener inversores internacionales, como ha comentado Antonio, a BlackRock y otros que representan una parte muy importante y que son gestores de fondos que invierten como consecuencia de la valoración o de la capacidad que tienen de asumir que esas empresas en las que invierten van a tener un mayor valor, por eso invierten. Y entonces, insistir que estas compañías, sus analistas, cuando ven que no tienen ni idea de por qué evoluciona el valor y que además hay un elemento que es la política marcando el precio, lo que hacen es salirse de ahí como sea, porque no son capaces de encontrar cuál es el valor de la compañía. Entonces, la lógica es vender, a pesar de hacia dónde vayan los mercados o lo que vayan a hacer. Vamos con la OPA de moda. El BBVA dicen que tiene preparados 2.300 millones para mejorar la oferta a los accionistas por la OPA hostil al Sabadell. Mientras tanto, ya conocemos algunas disfunciones de esta encuesta o esta consulta programada con el gobierno tan extraña, tan sospechosa. ¿Ustedes votarían en esa consulta? Pues con la rigurosidad con la que está hecha, yo directamente no les contestaría nada. Pero sí que les preguntaría, Xavier, ¿qué les preguntaría? Pues que para qué sirve la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que tiene asignado 42 millones de euros de nuestros impuestos en presupuestos generales del Estado, prorrogados desde hace 2 años, que ahora probablemente pues toque algo más, que ¿de qué sirve? Que si este órgano que sirve en teoría para lo que sirve, no sirve y hay que hacer este tipo de consultas, pues que se lo carguen directamente, que nos ahorren 42 millones de euros, ¿no? No sé, bueno, le diría también otra cosa, ¿no? Al creador de esta encuesta, ¿no? Que si quiere potenciar la democracia, tal y como dice, que convoque elecciones generales de una vez. Banda. Bueno, yo
O sea, lo que veo es que para tomar una decisión como esta la podrían haber pensado hace un año y estaríamos haciendo otra cosa. O sea, que en el momento que lanza la OPA el BBV, que se cumple ahora exactamente un año, pues haber dicho al día siguiente que bueno, vamos a votar, pero que además lo pongan en la ley del mercado de valores donde es necesario que haya una votación positiva de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Es que es absurdo, van contra la ley, van contra el sentido de los mercados y nos están situando en un modelo que es un país de pandereta total, en el que estos se creen que pueden meter a gente en las compañías, pueden además decidir las posiciones y absolutamente fuera de la ley, insistiendo que eso lo que provoca fundamentalmente es la salida de los inversores de referencia de nuestro mercado de valores, con lo que nos va a convertir en una bolsa, pues eso, del tercer mundo. Endesa ha duplicado sus beneficios después de suprimirse el impuestazo y en pleno conflicto de las eléctricas con el gobierno fundamentalmente. ¿Cómo veis los...? Bueno, yo creo que los resultados han sido buenos. Al final es una compañía que sigue con la comercialización de la electricidad, sigue creciendo ese negocio en números muy importantes y como consecuencia de eso nos ha presentado números. Lo que pasa es que al final hay insistir que hay poca evolución en la compañía, en Endesa, sobre los datos de su evolución económica. Entonces, siguen habiendo otros elementos que están fuera del elemento puro de valoración que nos está indicando que bueno, la compañía sigue estando ahí, tiene un mayoritario que la controla y que además marca mucho su destino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los resultados son buenos, pero no creo que un mayoritario que es público y es italiano. Eso es. Sí, poco más que añadir a lo que ha dicho Antonio, ¿no? Es verdad, ese 99% es casi doblar el beneficio neto, se debe principalmente a la eliminación del impuesto extraordinario, del impuestazo, ¿no?, a las eléctricas, que este año nos está cobrando, esto es verdad, pero también es verdad que ha habido un sólido desempeño de los negocios liberalizados, que es la generación de energía y la comercialización. Obsérvese que el transporte de energía lo hacen otros señores que no son tan privados, son públicos, ¿no? Entonces, bueno, es una compañía que sirve también, esta compañía sí que sirve también a un inversor que no quiera tener grandes dolores de cabeza a pasar periodos un poco inciertos de los mercados. Genera un flujo de negocio normal, constante, no tiene mayores riesgos, tiene un accionista mayoritario estable, público, como dices, no va a dar grandes sustos, da un buen dividendo, bueno, está bien. Bueno, vamos con una de las principales filiales de Telefónica, Movistar Plus. Murtra, el presidente de Telefónica, ha nombrado consejeros en Movistar Plus al exdirector de La Vanguardia, Marius Carol, y a un antiguo alto cargo del Fútbol Club Barcelona, Guiu. Bueno, ¿qué les parece esto? Pues hombre, me parece muy bien, ¿no? Porque con estos nombramientos ya están representadas todas las fuerzas vivas del país, ¿no? El Real Madrid ya está representado porque se nombró como consejero por la SEPI a Carlos Ocaña, que era junto al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez. Ahora ya también está el Barcelona con Guiu, ¿no? Que también es exalto cargo del club catalán, y además está Gonzalo Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, en este caso no como consejero, pero sí como alto directivo, con lo cual pues ya tenemos todas las fuerzas vivas del país perfectamente representadas en Telefónica. Banda. Sí, yo creo que a la hora de repartir cargos y sabiendo cómo se las gasta Murtra, está buscando lo que son más próximos a él y además parece ser que tampoco aspira a estar mucho tiempo. O sea, que lo que va a hacer, y parece ser que va a ser su función, es dejar colocados ahí a lo que le han dicho que tiene que colocar. Pues bueno, eso veremos por los nombramientos en estos cargos. Son importantes, pero que sustituyen a alguien que ya también estaba ahí por otra referencia. O sea que... Bueno, vamos con los resultados de Fluidra. Fluidra ganó un 29% más, acaba de comprar una australiana que se llama Pulltrack y sin embargo cae en bolsa. ¿A qué lo achacáis todo esto? Pues tiene una explicación. Los resultados es verdad que han sido bastante buenos y han mejorado prácticamente todo
previsto por el consensus, pero hay un problema, y es que ellos han dicho que prevén neutralizar totalmente el impacto bruto de nada más y nada menos de 50 millones de euros por el tema de los aranceles, ¿no? Y todo esto mediante, bueno, ajustes de precio, optimización de cadenas de suministro y tal, y el mercado no se lo ha creído. O sea, el mercado no se ha creído que ese impacto de 50 millones vayan a ser capaces de neutralizarlo. Eso es lo que yo creo que le ha pasado a Fluidra hoy. Banda. Sí, y también el hecho de que una adquisición, pues normalmente, si no tienes muy claro cuáles son la justificación de esa adquisición, pues el mercado te penaliza, ¿no? Y yo creo que va por ahí. O sea, los resultados buenos, la presentación de expectativas no muy buenas y luego una adquisición que yo creo que no han acabado de explicar bien y entonces, pues bueno, lo están pagando. En estos momentos, ¿ustedes recomendarían para invertir los valores petroleros? Bueno, yo veo complicado. O sea, ahora mismo el petróleo por debajo de $60, una situación que no hay motivos para pensar que a pesar de la guerra entre los pakistaníes y los indios, la situación con la ocupación de Ucrania que no acaba de aclararse, bastante ruido en Taiwán esta semana también. O sea, a pesar de esa situación en la que hay mucho ruido geopolítico, el petróleo sigue devaluándose. Entonces, es muy difícil pensar que, porque el sector está vinculado totalmente al precio. Si el precio no va a subir y no hay expectativas, pues es un sector que a lo mejor hay que estar un poco alejado por el momento. Sí, completamente de acuerdo con Antonio. Es una pena que hemos hablado en alguna ocasión de Repsol, que es una compañía que la verdad es que tiene unos números buenos, que retribuye muy bien al accionista, que hace planes de recompra de acciones porque sigue teniendo caja, pero claro, al final su cotización está totalmente dirigida por el precio del crudo, ¿no? Entonces, hombre, aquí por echar ahí un poquito un guante, que es lo que diría, bueno, pues alguien que quiera una rentabilidad por dividendo mantenida buena tal, cuando tú compras más barato con un dividendo alto, pues la rentabilidad por dividendo está bien. Y las petroleras, no solamente Repsol, sino todas, parece que están un poco en esa línea. También habrá que ver una cosa, estos días se estaba hablando de un posible acuerdo entre Shell y British Petroleum, que son dos bicharracos grandes. Sí. A mí siempre me ha llamado la atención que Repsol, que es una compañía pequeñita, nadie le ponga, y además está muy barata en múltiplos, en PER, en precio-valor contable y tal, nadie le ponga el ojo. No tengo ninguna información confidencial, solamente la lógica de decir, bueno, pues a lo mejor a alguien se le ocurre mirar ahí, porque el petróleo, en los próximos años, la única posibilidad va a ser la concentración. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, eso sí, con mi agradecimiento a los dos invitados de hoy por su explicación, por sus opiniones y por su presencia en el programa. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Por estar pendientes de nosotros. Por eso necesitan un premio, y el premio va a ser, a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.